DirectX versus OpenGL. A menudo escuchamos sobre estas dos tecnologías y si bien podemos desconocerlas completamente, sabemos que son necesarias para ejecutar los juegos. Entonces, ¿qué son DirectX y OpenGL? Básicamente, evitando una explicación compleja, son unas librerías que nos permiten comunicarnos con el hardware de manera más directa sin tener que escribir complicados códigos para que estos los interpreten. De esta manera, evitamos que gran carga de programación a la hora de realizar los juegos. En definitiva, son unas librerías que sirvieran de intérprete entre nuestro juego y los diferentes dispositivos del hardware, placa de video, procesador, dispositivos de salida y entrada, etcétera. Existen varias diferencias entre ellos, pero básicamente realizan la misma tarea. Es cuestión de programador utilizar la que se sienta más cómoda. DirectX versus OpenGL. Existen muchos aspectos tecnológicos en referencia a las diferencias de dichas librerías. Las más importantes es que DirectX es una herramienta de Windows y OpenGL puede ser utilizado en una gran variedad de plataformas. Existe una mini guerra entre estas dos librerías y están las personas que defienden una y a la otra, como así también las personas que se sienten a gusto con las dos. Lo fundamental de las dos en su cometido, ambas facilitan la programación y reducen los tiempos. Si el programador quisiera, puede comunicarse directamente con el hardware, pero esto requeriría de un mayor tiempo de programación. La mayor manera de considerar a ambos es como un intérprete que traduce nuestras solicitudes en un lenguaje natural, similar al lenguaje humano, o código máquina, unos y ceros, pero que el hardware queda interpretarlo. Además, evitan que tengamos que tener una especificación más amplia de cómo se procesa la información sobre el hardware. Cabe mencionar que DirectX es el nombre de un conjunto de herramientas como DirectSD, DirectSound, DirectInput. Como observan en sus nombres, están bien indicado que para qué sirven cada una de estas librerías, manejo del 3D, del sonido, etc. Ambas librerías reducen la complejidad y buscan la transición. Si no deseáramos usarla, deberíamos programar código para cada placa específica que existe en el mercado. Y como bien sabemos, existen muchas. De esta manera, las empresas productoras de hardware realizan sus productos compatibles con estas tecnologías. Si tienen la oportunidad de observar las características de una placa de video, por ejemplo, observarán que las mismas indican la compatibilidad ya sea de una librería o de la otra, y además indican la versión actual de las mismas, ya que ambas sufren modificaciones y mejoras constantemente. OpenGL tiene dos propósitos esenciales. Una, ocultar la complejidad de la interfaz con las diferentes tarjetas gráficas, presentando al programador una API única y uniforme. 2. Ocultar las diferentes capacidades de las diversas plataformas del hardware, requiriendo de todas las implementaciones soporten la funcionalidad completa de OpenGL, utilizando una emulación software si fuese necesario. Efecto Tetris. El efecto Tetris es la habilidad de cualquier actividad a la que una persona haya dedicado suficiente tiempo, de controlar los pensamientos, imágenes mentales y sueños del individuo. El nombre del efecto proviene del juego Tetris, en el que el jugador debe rotar y mover bloques con diferentes formas mientras caen. El jugador puede acomodar los bloques para que formen una línea horizontal completa. Esta desaparecerá. El objetivo principal es evitar que los bloques llenen toda la pantalla. Gente que ha jugado Tetris por mucho tiempo se da cuenta que terminan pensando cómo acomodar diferentes formas que se encuentran en el mundo real, como por ejemplo edificios o baldosas. En este sentido, el juego de Tetris es como una forma de hábito. También estas personas pueden ver formas cayendo a los costados de su campo visual, en lo que llamamos visión periférica, o también al cerrar los ojos. En este sentido, el efecto es una forma de alucinación. Otros ejemplos. El efecto Tetris puede suceder
con otros juegos, como por ejemplo juego de estrategia o de rol, sobre todo al experimentar sesiones maratónicas frente a la pantalla. También con actividades muy repetitivas, como preparar hamburguesas, pasar tiempo al tener sesiones largas y repetidas de juegos de estrategia. También afecta otros sentidos como la audición. Algunas personas que pasaron mucho tiempo jugando a los first-person shooters asemejan el ruido de un ventilador de un techo funcionando con el ruido de las ametralladoras al disparar. El efecto también puede ser sinestésico, como las sucede a las personas que pasan mucho tiempo en el mar. Cuando llenan a la tierra pueden moverse en un movimiento o balanceo. Se hicieron algunos estudios sobre el efecto de Tetris en el cerebro. Se encuentran los cerebros a jugadores mientras juegan. Las conclusiones fueron, entre otras, las curvas de aprendizaje es tremenda. La pregunta es, ¿cómo los estímulos son mayores y la toma de decisión es más dura? ¿Necesita el cerebro un mayor consumo de energía? El autor del estudio concluyó que no, a mayores niveles en el juego, menos energía se necesitaba. Esto encaja con la idea del cerebro eficiente, es decir, que cuando empiezas a jugar, tu cerebro necesita mucha cantidad de glucosa para aprender. Luego se estabilizan los cambios que se experimentan sin bioquímicos. El cerebro quiere seguir arreglando, inventando, construyendo, entendiendo y solucionando. De ahí viene que sea adictivo.